Bienvenidos a todos nuevamente a la segunda clase de soplos. Si vieron la primera clase van a ver las generalidades, van a ver que teníamos pasos que seguir, así que ahora vamos a dedicarnos solamente a los dos soplos diastólicos más importantes de cavidades izquierdas. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter, que es nuevo, y como siempre en todas nuestras redes sociales. Me alegro de que nos estén acompañando. Soplos diastólicos. El primer soplo diastólico que vamos a hablar es el de la estenosis mitral. Bien, teníamos los 6 pasos del Dr. Beller para evaluar el soplo. Lo primero que vamos a hacer es dónde se oculta. Y los soplos diastólicos en general tienen una particularidad, son suaves, son muy difíciles de ocultar y son suaves. Muchas veces vamos a necesitar posiciones especiales o la campana del estetoscopio. ¿Dónde se va a ocultar? En el foco mitral, quinto espacio intercostal en la línea hemiclavicular, o más bien donde esté el choque de punta. ¿Sí? Tiene que ser en ese sitio porque habitualmente es muy puntual. Si no lo encuentro, puedo poner al paciente en posición de pachón. ¿Qué es la posición de pachón? Hemidecúbito lateral izquierdo, ¿sí? De costado, con el brazo ahí y lo oculto. ¿Bien? Donde está el choque de punta. Muchas veces con la campana se oculta mejor este soplo. Entonces, ¿dónde lo voy a ocultar? En el foco mitral. Primer paso. ¿Qué parte del ciclo utiliza? Bueno, volvamos acá. Tenemos que estamos en la diástole, pues son soplos diastólicos, ¿sí? La diástole empieza con el R2, con el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, ¿bien? Y termina con el R1, con el cierre de las válvulas mitrales y tricúspides. La sangre durante la diástole va a ingresar al ventrículo y lo va a llenar para que después esté lleno durante la diástole. Había una primera fase donde la sangre todavía no venía desde la aurícula hacia los ventrículos y se llamaba fase de relajación isovolúmica o isovolumétrica. Iso igual volumen. Fase donde el ventrículo se relaja pero no modifica su volumen. La aurícula está ganando presión y el ventrículo se está relajando, su presión está bajando. Cuando la presión de la aurícula supera la del ventrículo, ¡tuc!, se abre el ventrículo y la sangre empieza a llenarse. Y se da el llenado rápido. ¿Por qué? Por dos cosas habíamos dicho. Porque hay mayor presión en la aurícula y menor presión en el ventrículo, y porque el ventrículo genera una succión. Esto es sumamente importante para entender la fisiología a modo general. Hay dos mecanismos: mayor presión en la aurícula, menor presión en el ventrículo y succión de parte del ventrículo. Entonces se da un llenado rápido. Acá la sangre ingresa brutalmente hacia el ventrículo y lo distiende. Y la casi última parte de la diástole sigue entrando sangre, pero de manera más lenta. Eso se llama diastasis o fase de llenado lento. Por último, como queremos que entre más sangre en el ventrículo, pero ya está lleno y necesitamos más presión en la aurícula se va a contraer, ¿sí? Va a disminuir el espacio en su cavidad. Esa disminución del espacio en su cavidad va a permitir que las moléculas de sangre choquen contra las paredes y eso genere presión y vuelva a aumentar la presión auricular por sobre la ventricular, permitiendo que la contracción auricular, la última fase de la diástole, aumente el llenado diastólico en un más o menos 20%. ¿Bien? Entonces, ¿en qué parte del ciclo va a estar el soplo? Tenemos una válvula estenótica, es decir, que le cuesta la apertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sus paredes están engrosadas, ¿sí? El orificio está pequeño, por ejemplo, por calcio, reumática, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué parte del ciclo va a ocupar? Le cuesta abrirse, entonces, durante la fase de relajación isovolumétrica no va a pasar sangre porque inclusive le va a costar más abrirse a esa válvula. Acá no voy a tener soplo, ¿sí? Cero soplo, no voy a ocultar. Ahora, cuando la válvula mitral se abra, voy a tener un soplo potente, pero va a ir bajando porque las presiones se van a empezar a igualar en la aurícula y en el ventrículo porque la sangre está entrando al ventrículo, ¿sí? Y está aumentando y está generando presión en el ventrículo, mientras que la aurícula que le está pasando la sangre está disminuyendo. Entonces va a empezar a decrecer, va a ser un soplo decreciendo, pero va a tener una particularidad. ¿Qué le pasa a la diástole al final? Ocurre esto, la contracción auricular, donde la presión en la aurícula aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar con el soplo? ¡Pum! Un aumento brusco. Va a ser un soplo decreciendo con refuerzo telediastólico. Fíjense, va a ser un soplo telediastólico, porque empieza en la mitad y llega hasta el final, con refuerzo telediastólico.
Y ese refuerzo telediastólico es por la contracción auricular. Y les aseguro que si ustedes lo buscan, lo van a escuchar. Van a escuchar. ¿Sí? ¿Entienden? Búsquenlo porque lo van a encontrar. Esto no es solo teoría. ¿Bien? Entonces, ¿y qué otra cosa teníamos que ver? La intensidad. Ya dijimos que es un soplo muy suave, difícil de ocultar, al igual que todos los diastólicos. La irradiación es variable. ¿Y qué otras características tiene? Tiene una característica especial y se denomina clic de apertura. No en todas las estenosis mitrales, pero se suele preguntar. Cuando esta válvula que está calcificada, reumática o lo que fuera, se abre, hace un clic. ¿Sí? Ese clic se puede ocultar. Entonces, es un soplo mitral, meso, tele, diastólico, con refuerzo telediastólico y clic de apertura mitral. ¿Bien? Recuerden la dificultad para ocultarlo, la posición de Pachón y demás. Veamos ahora el soplo de insuficiencia aórtica. En este caso, nosotros tenemos que entender la función de nuevo de la válvula aórtica. La principal función es que cuando la sangre sea eyectada, la columna de sangre va a tratar de volver hacia el ventrículo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la misma gravedad. Ahora, esta válvula, que se ve así, como el signo de Mercedes-Benz, va a estar cerrada. ¿Sí? Y al estar cerrada no va a permitir que la sangre vuelva al ventrículo. ¿Y por qué va a volver? Porque en la aorta hay mayor presión, está llena de sangre y el ventrículo acaba de expeler toda su sangre, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, pero impedido por la válvula aórtica. ¿Qué es la IAO? ¿Sí? Insuficiencia aórtica es la incapacidad de cerrarse adecuadamente. Por ejemplo, en esta imagen está rota una valva, lo que ustedes quieran. ¿Sí? La diástole estaba entre el R2 y el R1, entre el cierre de la aórtica y la pulmonar y el cierre de la mitral. Tenía 4 fases, como dijimos recién. Veamos el soplo de la aórtica. ¿Dónde lo vamos a ocultar? Lo vamos a ocultar en el foco aórtico, segundo espacio intercostal a la derecha del esternón, pero también en el foco de ERV. Muchas veces lo ocultamos más en el foco de ERV, tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón, el foco accesorio aórtico. Y recuerden, los soplos diastólicos son muy suaves. ¿Qué parte del ciclo va a ocupar? Y esto es muy importante. Termina la sístole, ¿sí? Empieza la diástole. La diástole empieza con la relajación isovolumétrica. El ventrículo casi vacío, ¿sí? Se está relajando y tiene muy poca presión. ¿Bien? La mitral todavía no se abrió y la aorta está llena de sangre. ¿Qué va a pasar? Esta válvula está abierta. Entonces, ¿qué va a hacer toda la sangre? Va a empezar a regurgitar hacia el ventrículo. El soplo va a empezar en esta parte, al principio de la diástole, en la protodiástole. Y va a ser intenso, que habitualmente es suave, ¿sí? Pero va a ser más intenso. Y va a ir decreciendo. ¿Y por qué va a ir decreciendo? Porque una vez que se abre la válvula mitral, va a empezar a pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿sí? Y el ventrículo va a empezar a tener más presión. Por otro lado, la aorta va a empezar a descargarse también hacia el ventrículo y va a tener menos presión. Una vez que se igualen las presiones, el soplo se va a dejar de ocultar. Entonces, es un soplo proto, meso, tele, diastólico en decrescendo. Proto, meso, acá es aórtico. Proto, meso, tele, diastólico en decrescendo. ¿Sí? Y fíjense las dos consecuencias de esto. ¿Sí? La primera es que la aorta va a estar vacía, cuando debería estar bastante llena. Y la segunda, el ventrículo va a tener más sangre. Y en condiciones normales, si un corazón es sano, a mayor distensibilidad del ventrículo, mayor fuerza de contracción. Ley de Frank Starling. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Fisio? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Aorta vacía, ventrículo lleno y con mucha fuerza. ¿Qué pasa cuando empieza a contraerse? Va a haber demasiado gradiente en el ventrículo y muy poco en la aorta. Entonces, durante la sístole, ¿qué va a ocurrir? La sangre va a salir como un cohete, disparada brutalmente. ¿Sí? Y soy exagerado, ¿por qué? Porque eso va a dar los otros síntomas de la insuficiencia aórtica, los otros signos, perdón. Y todo va a latir. ¿Y por qué va a latir? Porque hay una diferencia muy importante entre la diástole y la sístole, entre la presión diastólica y la presión sistólica. Entonces, cuando la sangre salga, va a salir brutalmente y va a distender brutalmente todas las arterias del cuerpo. Entonces voy a ver que al paciente le late el cuello. Si le pido que abra la boca, voy a ver que late la úvula o debajo de la lengua. Le voy a agarrar del brazo y voy a sentir el latido radial. ¿Sí? Esos signos son muy característicos de la insuficiencia aórtica y hay que buscarlos. En el paciente con insuficiencia aórtica late todo. ¿Por qué? Porque un ventrículo lleno se contrae contra una aorta vacía. ¿Bien?
Entonces, el soplo de insuficiencia aórtica, completamos intensidad, dijimos suave, irradiación, y acá hay algunas irradiaciones que no sé si les pueden preguntar o no, pero bueno, hay soplos más raros que se llaman de Austin Flint y demás, que si ustedes quieren, comenten acá abajo y podemos hablar del soplo de Gallabardín, el de Austin Flint y demás, y radiaciones raras de los soplos, para completar una tercera clase, si les parece bien, pero no es tema de la clase. Y como otros, recuerden, es un soplo regurgitante y late todo. Busquen que late el brazo, late la úvula, late el cuello, late las femorales, etc. Espero estas clases les haya sido útil. Les mando un gran abrazo desde mi lugar del mundo. Hasta la próxima.